Nudo serpiente. Es uno de los nudos que tienden a dificultarse, pero que después que lo aprendes vas a poder usarlo en muchas de tus creaciones, ya que tiene un acabado muy bonito. Hoy les traigo una explicación de este nudo paso a paso. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 2 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia, incluso hilo chino de 0.8 milímetros, que igualmente va a quedar muy bonita. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 90 centímetros cada una en 2 colores diferentes para que sea mucho más fácil entender el paso a paso. Lo primero que voy a hacer es irme a uno de los extremos y realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar las puntas. Dejando una medida de más o menos 7 u 8 centímetros, lo voy a fijar a una superficie plana. Teniendo ya los hilos fijos, voy a iniciar el tejido hacia el lado derecho. Voy a tomar el hilo de la derecha, que es el hilo de color azul, y lo voy a pasar por debajo del hilo de la izquierda, que en este caso es de color beige. Aquí ustedes pueden ver que se forma como una especie de P, aquí la pueden apreciar mejor. Voy a tomar este mismo hilo de color azul y voy a empezar a girarlo para formar esta especie de argolla o de aro que ustedes aquí pueden apreciar mejor. Voy a tomar el hilo de la izquierda, que es el beige, y lo voy a pasar por encima de este hilo de color azul. Y este hilo a su vez voy a pasarlo por debajo de los hilos centrales y lo voy a pasar de abajo hacia arriba por donde está esta argolla que habíamos formado. Voy a alarlo y aquí vamos a empezar a alar simultáneamente de ambos lados y a organizar con los dedos para que el nudo vaya quedando con la forma que debe de quedar. Aquí repito nuevamente, paso el hilo de la derecha, que es el azul, por debajo del hilo de la izquierda. Miren la P que se forma. Voy a girar el hilo de color azul para formar esta argolla. El hilo de la izquierda, que es el hilo beige, lo voy a pasar por encima del hilo de color azul. Y este a su vez lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales y lo voy a sacar por la argolla que formé de abajo hacia arriba. Y voy a empezar a alarlo nuevamente. Aquí ya llevo entonces 2 nudos. Paso de nuevo el hilo de color azul de la derecha por debajo del hilo de la izquierda, lo giro, formo la argolla, el hilo beige lo paso por encima de este, lo paso por debajo de los hilos centrales y lo saco de abajo hacia arriba por la argolla. Voy alando y así voy a continuar entonces realizando los nudos hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Es un tipo de tejido que queda muy bonito, puedes hacerlo en un solo color de hilo o combinar 2 colores de hilo como el diseño que estoy elaborando el día de hoy. Igualmente te va a quedar súper bonita, puedes incorporar también cuentas o dijes y vas a poder crear muchos diseños diferentes. Voy a dejar el largo total tejido para esta pulsera de 13 centímetros y cuando ya esté lista voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, igual que como se los expliqué al inicio del video. Para cerrarla voy a usar la técnica del nudo plano. Si aún no tienes claro cómo es esta técnica, en la parte de arriba te comparto un video donde te la enseño y te la explico paso a paso. Y quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. En la parte de abajo en la descripción del video voy a dejar los links para que vayas y te unas.
Y mira cómo queda de linda esta pulsera. Sé que es una técnica que se ve algo dificultosa, pero cuando la aprendes se te va a facilitar muchísimo. Y si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas, aquí te voy a compartir un curso con videos explicados paso a paso. También te hablo sobre materiales y las distintas técnicas más usadas en la bisutería. Como siempre, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda dejarme un like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.